Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el volumen uno, en el conjunto de textos conocido como La correspondencia entre Sigmund Freud y Wilhelm Fliess. Un brevísimo contexto: este conjunto de textos o de escritos fueron publicados en contra de la voluntad de Sigmund Freud y básicamente son comunicaciones personales, íntimas, entre dos médicos amigos. Ajá. Esta carta, la número 60, como, como muchas cartas, empieza con puntos suspensivos. Esto quiere decir que forman, digamos, parte de un texto mucho más grande del cual solo heredamos una porción. Y esta carta, la carta número 60, junto con su título, trae asociada la observación número 143 de James Strachey. James Strachey fue el compilador de la obra de Sigmund Freud, que internacionalmente se le conoce esta compilación como la Standard Edition. Ajá. Entonces, esta nota nos dice que la carta fue fechada en Viena el 28 de abril de 1897. Y continúa el James Strachey: hay un relato mucho más sucinto de este sueño en la interpretación de los sueños, en el volumen 4, páginas 323. Dice Sigmund Freud a su amigo Wilhelm Fliess: esta noche tuve un sueño que se refiere a ti. Era una noticia telegráfica sobre tu residencia. Y a continuación vienen un conjunto de palabras, digamos, orientadas arriba, abajo y derecha, izquierda. Al centro de estas palabras no hay nada. Arriba dice vía, abajo dice villa. A izquierda dice Venecia y a la derecha dice Casa Cerceno. Así es. No veo necesario, digamos, mostrarles esto en pantalla. Y no es como tal una figura, no está tampoco nombrado como figura. Dice Sigmund Freud: mi figuración indica lo que aparecía borroso o lo que aparecía múltiple. Cerceno era lo más nítido. La palabra cerceno aparece en mayúsculas. Sí, es lo único que cambia, digamos, del demás. Hay también la palabra Venecia, aparece entre paréntesis. Continúa Sigmund Freud: mi sensación a raíz de ello era de enojo por no haber ido tú. ¿A dónde te recomendé? La casa Kirch. Y aquí James Strachey nos incluye la observación número 144, que dice una, entre comillas, pensión o casa de huéspedes de Venecia. Es decir, eh, Sigmund Freud tiene este sueño en el cual le llega una noticia telegráfica de dónde estaba ubicado su amigo Wilhelm Fliess, y se daba cuenta por la nota que se había hospedado en la casa Cerceno, no en la casa Kirsch que él le había recomendado, y este cambio en el sueño le genera a Freud un enojo hacia su amigo Wilhelm Fliess. Continúa la carta, dice: informe sobre los motivos, la ocasión, unos sucesos de la víspera. Estaba H es decir, una persona de la cual aquí se reservan la identidad, pero simplemente la van a nombrar como H. Estaba H e informaba sobre Nuremberg y decía que lo conocía muy bien y que allí solía hospedarse en el Preller, es decir, otra casa de huéspedes. Yo no me acordé enseguida y luego pregunté: eso es fuera de la ciudad, ¿no es verdad? Esta plática puso en movimiento el pensar que sentí en los últimos tiempos por no saber tu lugar de residencia ni tener ninguna noticia de ti. Es que yo quería que tú fueras mi público, quería comunicarte algunas experiencias y discernimientos del trabajo, pero no osaba enviar las notas a lo desconocido, pues habría querido rogarte que me las guardaras como material valioso. Entonces, que tú me telegrafiases tu lugar de residencia es un cumplimiento de deseo. Tras el texto del telegrama se esconden muchas cosas: el recuerdo de los goces etimológicos que sueles depararme, la alusión de estar, entre comillas, fuera de la ciudad, a raíz de H, pero también algo más serio que se me ocurrió pronto.
viene el siguiente texto entre comillas, como si tú siempre por fuerza debieras tener algo especial. Dice el enojo, y a ello se suma, en primer término, que tú no puedes hallar ningún contento en la Edad Media. Y además la continuada reacción frente a tu sueño de defensa que pretendía sustituir al padre ordinario por el abuelo. Aquí hay eh, dos notas de James Strachey. La primera, asociada a esta frase, como si tú siempre por fuerza debieras tener algo especial. Viene James Strachey a decirnos, quizás aluda a la, entre comillas, pensión que Freud le había recomendado, no le resultó de todo satisfactoria. Y la nota número 146, que va asociada a esta frase, que tú no puedes hallar ningún contento en la Edad Media. Dice la 146, aparentemente Fliess no apreciaba la arquitectura medieval de Nuremberg. Nuremberg entonces es una ciudad o un pueblo en Viena, al parecer. Entonces, continúa Sigmund Freud y a todo esto que me martirizó de continuo sobre cómo pude darte el indicio para que tú averiguaras quién ha llamado a IF en su infancia gatito, como ella ahora te llama. Al respecto de IF, que es también otra persona de la cual no nos quieren revelar la identidad, dice James Strachey, la esposa de Fliess, Ida. Continúa la carta. Puesto que en lo que atañe a los padres, yo mismo estoy todavía en duda, mi susceptibilidad es entendible. El sueño reúne entonces todo el enojo contra ti que de modo inconsciente existía en mí. Por otra parte, el texto significaba todavía más. Vía, es decir, la palabra vía que aparecía en la nota telegráfica, vía, entre paréntesis, calles de Pompeya que estoy estudiando. Villa, entre paréntesis, Villa Romana de Bockling o Buckling. Aquí la palabra Bockling la estoy latinizando, en realidad aparece con dos puntitos arriba de la O. Muy probablemente se pronuncia Buckling. Continúa el texto. Entonces, nuestras conversaciones sobre el viaje. Cérceno me suena parecido a Salerno, napolitano, siciliano. Tras ello, tu promesa de un congreso sobre suelo italiano. Aquí hay otras dos notas, la 148, al respecto de la palabra cérceno. No, perdón, ceserno. 148, en la interpretación de los sueños se agrega que cérceno, ceserno, está vinculado por su etimología con el secreto, entre comillas, que la razón guardaba Fliess sobre su lugar de residencia. Y la segunda nota está asociada a esta frase, tu promesa de un congreso. En este epistolario, Freud designaba así a sus periódicas reuniones con Fliess. Entonces no hablaba propiamente de un congreso entre muchos médicos, sino un congreso de una reunión con su amigo, Wilhelm Fliess. Continúa la carta. La interpretación completa solo se me ocurrió después que esta mañana una feliz casualidad me hubo aportado una nueva corroboración de la etimología paterna. Ayer inicié un nuevo tratamiento de una joven señora a quien antes quise disuadir por falta de tiempo. Tenía ella un hermano que murió enfermo mental y el principal síntoma que la aquejaba, el insomnio, apareció por primera vez cuando oyó partir el carruaje con el enfermo, que salía de los portones hacia el sanatorio. Desde entonces, angustia a viajar en coche, convencimiento de que acontecería una desgracia con un coche. Años después, durante un paseo, los caballos se espantaron. Ella aprovechó la oportunidad para saltar del carruaje y quebrarse un pie. Hoy llega e informa que pensó mucho en la cura y que descubrió un impedimento. ¿Cuál? A mí misma puedo hacerme daño. A mí misma puedo hacerme todo el daño que sea preciso, pero a otras personas debo respetarlas. Usted tiene que permitirme no mencionar ningún nombre. No se trata de nombres. Usted se refiere a las relaciones con ellos. Nada de eso se silenciará.
Me refiero a que antes yo habría sido más fácilmente curable que hoy. Antes no tenía encono. Después se me aclaró el significado criminal de muchas cosas. No puedo decidirme a hablar sobre ello. Yo opino a la inversa. La mujer madura se vuelve más tolerante en cosas sexuales. Sí, en eso usted tiene razón. Cuando me digo que son hombres de singular nobleza los culpables de tales cosas, tengo que pensar que eso es una especie de locura y tengo que disuadirlos. Entonces, hablemos claramente. En mis análisis, los culpables son los más allegados, padre o hermano. No tengo nada con un hermano. Entonces, con el padre. Y luego se averigua que el padre, presuntamente noble y digno de respeto no demás, de manera regular la tomaba en la cama cuando ella tenía entre 8 y 12 años y la usaba externamente. Viene entre paréntesis, mojada, entre comillas, visitas nocturnas. Ya entonces tuvo angustia. Una hermana, 6 años mayor, con quien se franqueó años después, le confesó haber tenido con el padre las mismas vivencias. Una prima le contó que teniendo ella 15 años tuvo que defenderse del abrazo del abuelo. Naturalmente, cuando le dije que en la más temprana infancia tuvieron que ocurrir cosas semejantes y aún más enojosas, no pudo hallarlo increíble. Por lo demás, es una historia enteramente común, con síntomas corrientes. Luego viene en una frase en latín, quod erat demonstratum. Mm, No sé qué signifique. Si me permiten un momento, quisiera yo buscarla en el traductor. Debe ser quod, donde queda demostrado. No estoy totalmente seguro. Permítanme un segundo. Sigo buscando un traductor. Permítanme. Y digo, no se ha dicho hasta el momento, pero eh, en estos casos, recordemos, estamos eh, explorando, ¿qué era? Latín. Estamos explorando una serie de escritos que Sigmund Freud, aquí está. Ujú. Demonstratum. Quod eran Entonces ya está aquí la traducción. Quod eran, quod erat demonstratum. Demonstrandum. Estaba demostrando. No entiendo realmente a qué se refiere Sigmund Freud con esta cita en latín. Pero bueno, eh, voy a dejar esta carta hasta aquí. Yo esperaba que nos diera mayor intelección acerca de lo que posteriormente sería conocido como la vida eh, emocional infantil. Pero no quiero, digamos, adelantarles esa sorpresa que tuvo Sigmund Freud y que le manifiesta a su amigo. Es muy notorio. Voy a dejarlos a la expectativa. Yo creo que ya en una carta no muy lejana, estamos ahorita en la página 188. El proyecto de psicología para neurólogos empieza en la página 322, me parece. Pero esa carta o esa exclamación que hace Sigmund Freud al respecto de la vida emocional y la vida sexual infantil, al respecto de los decires de sus histéricas, vale mucho la pena. Entonces, dejémoslo hasta aquí y continuemos en otro momento con otro texto.